Hola, les vengo a contar un poquito del último trabajo, que es el número 14, en el cual empezamos a repasar de algún modo algunos contenidos que ya veníamos trabajando con los TPs anteriores. Si yo les pregunto ahora cuáles son las características de los seres vivos, estoy seguro que ustedes me van a poder nombrar más de una. Podríamos empezar a decir, por ejemplo, que están formados por células, algunos seres vivos por una única célula, otros por muchísimas células. Podemos hablar y referirnos también a que intercambian materia y energía con el medio que nos rodea. Este medio siempre hacemos alusión al medio ambiente. También podemos decir que, por ejemplo, responden a estímulos y brindan determinadas respuestas. Por otro lado, vamos a poder hablar de que nacen, crecen, se desarrollan y que también, por ejemplo, cuentan con adaptaciones, las cuales le permitieron de algún modo vivir y sobrevivir a determinadas condiciones. Esas condiciones pueden ser de carácter extremo, como por ejemplo una situación que conlleve a relacionar esta cuestión de adaptación con el medio ambiente mediante las estaciones del año. Podemos referirnos a climas, cambios que tengan que ver con el frío, el calor, etcétera. Y también hablamos que tienen la característica o la capacidad de reproducirse y dejar descendencia. Esa descendencia es la que nosotros después más adelante vamos a analizar. Ahora pensemos en esto que les conlleva a ver en este trabajo, que tiene que ver con la función de reproducción. Yo les empecé a abordar el texto con una pregunta que les dice: ¿es una función vital? Sí y no, podríamos responder. Por ahí algunos se preguntan y van a decir sí, y otros pueden llegar a decir que no. Pero ahora vamos a analizar las dos cuestiones por las cuales vamos a decir que sí y que no. Por ejemplo, pensemos en nosotros los seres humanos. Todos sabemos que existen mujeres y hombres que por elección o por algún impedimento de carácter biológico deciden no tener hijos o no pueden tener hijos. Si analizamos esta reproducción desde el punto de vista de la especie, la consigna de función vital va a ser otra totalmente diferente. En el caso 1, en la elección de no tener hijos o el impedimento, la respuesta va a ser que no es una función vital. Pero si hablamos desde el punto de vista de la especie, debemos decir que sí que es una función vital, y ahora vamos a ver por qué. Imagínense ustedes que de repente la población mundial, por alguna razón, atraviesa algún acontecimiento el cual por mucho tiempo los seres humanos no se reproducen. ¿Qué pasaría? Claro que si analizamos el punto de vista de la especie, diríamos que corremos peligro de la extinción. Al no haber reproducción, los seres humanos en el transcurso del tiempo desapareceríamos. Entonces, si acá decimos que la reproducción es o no una función vital, afirmamos que en este caso sí, porque hay un grave peligro que podríamos transcurrir al no presentar la función de reproducción, y más que nada con esto de la supervivencia de la especie a la que pertenecemos. Todos sabemos y vimos que los seres vivos comparten muchísimas características, y de la misma manera hay aspectos que hay que analizar de carácter individual. Yo para esto les introduje en el trabajo los tipos de reproducción, los dos tipos con sus explicaciones tanto desde el punto de vista animal como desde el punto de vista vegetal, con muchísimos ejemplos, y partiendo de la base de que en algunos casos hay otras características a tener en cuenta. Yo lo que les invito a hacer es una breve lectura y pequeña interpretación del texto para abordar unos análisis de casos. Uno de ellos tiene que ver con la reproducción en el ecosistema marino.
Si nosotros nos ponemos a pensar, sabemos que acá la reproducción se lleva a cabo de otra forma y dentro de otras características especiales. No es lo mismo y no va a ser igual en el ambiente terrestre. En esta situación los animales presentan otras características ambientales que tienen que ver con esto de la vida en el mar y de alguna forma se desarrollan y llevan a cabo la reproducción. Pero ¿cómo lo hacen? ¿O qué se tiene en cuenta o qué serán estas características especiales que encontramos en el texto? Ahí yo los invito a leer y ahí más que nada vamos a ver también los tipos de reproducción, vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a lo que es la fecundidad, ¿sí? Acuérdense que la fecundación tiene que ver básicamente con la unión de las dos células reproductoras, la célula sexual masculina, que es el espermatozoide, y la célula sexual femenina, que son los óvulos. Pero ¿cómo pasará y cómo se lleva a cabo esta unión dentro del medio marino? Los invito a leer y analizar por ahí, quizás si les conviene, un poco por separado el texto del ambiente marino con el anterior. Y después les invito a estudiar básicamente cómo se da en la especie que encontramos dentro del género Vellelia, ¿sí? Es un animalito muy vistoso, tiene una característica y una particularidad con respecto a la reproducción que está muy interesante, que supongo que les va a gustar. Y también una pequeña investigación y un caso muy breve sobre la dispersión de semillas que tiene que ver con la reproducción. ¿Qué vamos a hacer como actividad? Yo les presento una serie de imágenes donde hablamos de la siembra dentro de una huerta familiar. Acuérdense que si hablamos de huerta familiar generalmente es un espacio reducido. Y la otra imagen tiene que ver con la siembra dentro de un campo, que yo les incluyo las medidas determinadas, ¿sí? Como consignas tienen que explicar con las palabras de ustedes qué ventajas existen en cada tipo de reproducción. Esto haciendo alusión a la primera parte del texto. Y como segunda consigna, yo les hablo de esto de la función vital. Ustedes me tienen que decir que ahí les dice que la reproducción no es una función vital. Entonces, si afirmamos que no es, ustedes acá me van a tener que volver a contar por qué. El punto 3 y último tiene que ver con el caso de la siembra de sandías, en estos dos ejemplos, en la huerta familiar y en el campo. Y ustedes tienen que decirme en cuál de las dos siembras hubo mayor dispersión de semillas para llevar a cabo un éxito reproductivo mayor. Es decir, que les estoy preguntando en cuál de las dos huertas hubo mayor germinación de semillas. Y si se animan también a comentarme un poquito qué factores pudieron estar presentes, ya sea de manera positiva o negativa, en cada uno de los dos casos. Así que eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo trabajo. Chao.